¿Por qué es importante el nombre del gobierno de Ponciano del Pino? Bueno, yo creo que lo que hace Ponciano del Pino es recentrar la historia de los campesinos en la historia nacional, y lo hace a través de un método que los historiadores habían casi olvidado, que es el método de la historia oral. Ponciano basa su estudio, que es un estudio que trata de explicar la violencia de los años 80 en Uchurajay, tomando como centro la masacre de los periodistas del año 83. Él lo que hace es diseña el libro no de una manera convencional como los historiadores suelen hacer, que van al archivo y hacen una estructura cronológica más o menos en orden cronológico, explica los acontecimientos. No, lo que él hace es primero entrevista a los comuneros de Uchurajay y de varias comunidades para entender el porqué de la violencia, cómo ha funcionado la violencia, y para entender sus experiencias subjetivas. Y como él dice, poco a poco él va entendiendo que a partir de lo que le cuentan los campesinos, que le cuentan historias que van desde la reforma agraria de Velasco hasta los más viejitos recuerdan las historias de la época de Leguía, que es el primer gobierno que reconoce en la República las comunidades indígenas como tales legalmente. Entonces lo que él hace es, a partir de las memorias que le cuentan los diversos campesinos de Uchurajay, campesinas tanto jóvenes como adultos, él toma nota y luego va a buscar a los archivos a entender la historia. O sea, él toma el recorrido inverso al que los historiadores suelen tomar, que es primero ir a los archivos y luego ver cómo complementas con entrevistas, ¿no? Entonces, eso es uno de los méritos más importantes, recuperar la dimensión humana subjetiva a través de las historias orales que él hace, y las plasma en un libro que no tiene una estructura convencional, que trata de explicar primero desde el presente va al pasado, pero se desordena un poco en la estructura. Sin embargo, el valor principal es que tú estás viendo seres humanos que están luchando, sufriendo, y te están contando una historia que en última instancia es necesaria para la historia política del Perú, no solo para la historia campesina, la historia política y la historia de democracia. Porque el título del libro lo que evoca es la necesidad que tienen estas comunidades de gobierno, que en principio, según el propio Ponciano, cuando se estudia la violencia de Sendero, los trabajos se suelen focalizar más en las tradiciones radicales, las tradiciones violentas, ¿no? Y lo que él dice es que en realidad, antes de que existiera esta violencia, existieron luchas terribles, tremendas, y algunas de ellas exitosas, como las luchas de las tomas de tierra en los años 60, y donde pues, los campesinos le cuentan cómo en la época de Belaúnde, antes que él diera el decreto de la reforma agraria del año 1963, solamente el hecho de que mencionara Belaúnde la reforma agraria y que iba a dar un decreto ya moviliza a la gente, ¿no? En ese sentido, Ponciano entonces indaga en los archivos qué pasó, y en toda esta trayectoria, tanto en la época de Velasco como la de Leguía, él nos cuenta una historia que no es conocida y que creo que todos tienen que leerla para poder conocer mejor la historia de las luchas por la democracia, en última instancia, y por la ciudadanía. No se suele entender al campesinado como parte de la historia de la democracia, pero yo cierro un poco con lo que dije en la presentación, ¿no? Flores Galindo escribió un artículo muy importante y olvidado en los años 80, donde él decía que la comunidad campesina es la institución tal vez civil, la institución civil más importante de la historia del Perú. Y cuando nosotros escuchamos todo el tiempo de los politólogos, por ejemplo, que dicen que el Perú necesita instituciones fuertes, que la violencia ocurre y todos los problemas políticos ocurren por la debilidad de las instituciones, nunca se considera a la comunidad campesina como una institución. Entonces, yo creo que esto no lo dice Ponciano, pero esto es lo que me inspira el libro, y creo que es importante que todos lo lean.